La charla se llama Maestros para Proceso de Vida, ¿no? Porque, bueno, todos estamos en un proceso de vida, ¿no? El que no está, que levante la mano. El que no está en un proceso de vida, no, bien, como bien. Y elegí este tema de maestros porque es muy interesante, ¿no? ¿Qué son los maestros en nuestra vida? ¿Qué representan? ¿Cuándo aparecen? ¿Quién es maestro acá, por ejemplo? ¿Hay algún maestro? Allá tenemos un maestro pisero, por ejemplo. Es un maestro, ¿no? En nuestra vida. ¿Cuántos maestros más? De música. Maestro de música. Maestro de Reiki. Maestro de Reiki. De educación física. Maestro de educación física. Vamos, debe haber más maestros. Yoga. Maestra de yoga. En la facultad. Maestra de facultad. De tantra. De tantra. Bueno, y seguramente que algunos más nos animó, pero todos son maestros. Y en la sociedad, ¿cómo nosotros vemos a un maestro como algo grande, ¿no? Como uno puede ser universitario, puede ser piloto, pero ¿quién es un maestro? El que hace algo distinto a los demás, ¿no? Que en su mismo recorrido hace distinto. Por ejemplo, a Maradona le decimos maestro, a Gardel le decimos maestro, al maestro que le hace la panadería es maestro panadero. Todos son maestros y lo sentimos realmente porque podemos aprender algo y porque hacen algo diferente que su entorno, ¿no? O sea, lo marca con una diferencia esa especialidad, ese conocimiento extra que tiene un maestro, ¿no? Ya que tenemos un par de maestros, me gustaría ver que me cuenten un poquito su experiencia de maestro. Vamos a elegir al azar al maestro de educación física. Sí. Quiero que me digas cómo ves de tu óptica ser maestro y cómo ves de tu óptica a tu estudiante. Desde mi óptica, ser maestro lo tomo con una responsabilidad, como un deber de que tengo un conocimiento, lo tengo que llevar a cabo, pero con cierta dedicación y pasión. Y del lado de la óptica del estudiante, yo trabajo en jardín, en primaria y en inicial, en los más chiquititos. También lo veo primero desde el lado de como que ellos se entregan a absorber ese conocimiento, pero no deja nunca de ser un vínculo mutuo porque yo también aprendo de ellos y ellos también aprenden de mí. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a jugar a una dama ahí atrás, la profe de yoga. La misma pregunta, ¿te acordás? Sí. Bueno, sí, como... También es maestra de cocina, quiero que sepa. Me parece que tener el conocimiento y querer transmitirlo es como un acto de mucho compromiso, ¿no? Con el entorno. Se requiere tan compromiso para poder transmitirlo de manera que se entienda, no sé. Y amor, porque eso es clave. Y ahí cuando está en juego el amor o cuando uno se abre desde el corazón, siento que el que está del otro lado mejor percibe esa enseñanza y más se abre también, ¿no? Está bueno. Entonces lo que concluyo es el compromiso. Los dos hablaron de compromiso, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, justamente. Acá tengo algunas anotaciones, porque bueno, mi memoria ya es de un maestro, pero en decadencia. Traje algunos sinónimos de maestro, que me interesó, ¿no? Instructor, educador, profesor, docente, pedagogo, experto, especialista, gurú, versado, ducho, avesado, conocedor, mentor, tutor, guía, consejero, ejemplar. Y en todas esas palabras fui viendo cómo uno puede reconocer a su maestro, ¿no? En distintas formas de la vida.
y en distintos momentos de nuestras vidas. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, a reflexionar, ¿quién es el primer maestro, el primer gurú que tenemos en nuestra vida? La madre. Nuestra madre. El padre. Y después el padre viene. Pero bueno, la primera es la madre, tenemos que reconocerlo, Prabhu. Lo llevan adentro, tienen su ventaja hacia nosotros. Y qué importante es la madre, ¿no? Porque la madre capaz que no tiene ningún título, puede no tener ningún estudio, puede haber, pero en el momento de ser madre es la maestra. Y es muy importante para todos nosotros. Porque es la primera instrucción que recibimos. Es el primer conocimiento que absorbemos. Es la forma que tenemos de sobrevivir, es nuestra madre. Una vez escuché que si no fuera por la madre y el padre, los niños estarían tratando de suicidarse cada 5 minutos, porque se viven golpeando, cortando, haciendo cosas, bueno, de niños, ¿no? Todos. Entonces, qué importante es ver a nuestros padres como maestros, ¿no? Y lo importante también es, como hablaba Edu y Jess, lo importante de nosotros como padres, ser el maestro de nuestros hijos, ¿no? El otro día escuchaba a mi Guru Maharaj que estaba hablando justamente de un pasaje, ¿no? Estaba hablando de que cómo uno llega al afecto de su maestro, ¿no? Cómo llega a quererlo. Y primero por admiración, ¿no? Uno tiene que admirar al otro para tener ese afecto, ese amor. Yo admiraba a mi papá, a mi mamá, eran lo más, ¿no? Después uno admira, no sé, a un profesor de secundaria, de la primaria, a un tío, va generando distintos maestros, ¿no? Y lo interesante de esto, ¿no? Que podamos generar una red de maestros. Por eso nosotros, como decían ellos, el compromiso que tenemos de ser coherentes en esta vida, de mostrarnos como maestros, ¿no? Constantes. Si yo digo ahora sí, soy un maestro y vengo acá a una clase y me voy acá y hago cualquier cosa. Entonces, ¿con qué autoridad yo puedo enseñar o transmitir algo? No tengo ninguna autoridad. Entonces, desde entrada, como padres, tenemos que transmitir esta autoridad, esa autoridad. Y es austero también, ¿no? Pero bueno, es otra palabra. También estaba buscando, me gusta buscar en el diccionario, me hace acordar de los chicos que tenían los diccionarios pasacalme, ¿no? Ahora el celular es muy fácil, ¿verdad? Y maestro, una de las definiciones es de mérito relevante entre lo de su clase. O sea, sobresale, ya pasa a ser un poquito más, ¿no? Y en la Torá, que quiere decir ley, pero también quiere decir enseñanza. Enseñando. Depende del contexto, la labor de enseñanza era una de las responsabilidades del sacerdote, ¿no? Y casi todas las religiones pasa también que los curas, los gurús, ¿cómo se llaman? Los rabinos, diferentes culturas, tienen su maestro, ¿no? Para enseñarnos. Entonces, la idea es empezar a desmenuzar un poquito por ahí, ¿no? También. Porque uno vemos que Messi, por ejemplo, ve que el maestro hoy en las elecciones, el director, ¿quién es? El otro Lionel, ¿cómo se llama? Scaloni. Y le hace caso, y es Messi. Porque respeta a su maestro, respeta la orden, respeta. Nosotros, si tomamos esa responsabilidad, también tenemos que tomar el alumno. Por eso también le preguntaba a los alumnos, ¿cómo nosotros debemos mostrarnos hacia el maestro, ¿no? Vamos a ir hablando de todas estas cosas a medida que avance la charla. ¿Cuánto te tengo? ¿Media hora? Sí, está re bien, ¿eh? Bueno. Maestro viene del latín, ¿no? Magister. Quiere decir, está bueno, me gusta con las palabras porque a veces está parecido. Magister, ¿qué es? Magisterio. Y los docentes son dos maestros del magisterio. Majestuoso también. ¿Majestuoso? Tenemos el latín.
El magistral, majestuoso, perdón. Puede ser. La concedo, que yo no la estudié. Pero bueno, yendo un poquito más a lo que nosotros estudiamos como maestros, que es el maestro espiritual, ¿no? Porque hoy hablaba de Messi, de los maestros, pero cuando uno quiere emprender un camino espiritual, el maestro espiritual pasa a ser muy importante, porque le estamos dando la llave de nuestra vida espiritual. Porque uno puede tener un maestro pizzero, va, se come la pizza, llegó a su casa y ya terminó, ¿no? Y ya está. Pero cuando uno toma un compromiso extra en la vida con un maestro espiritual, es un compromiso muy grande, porque uno está en juego su vida espiritual. ¿Qué es su vida espiritual? Es su relación con Dios, es su relación con su Dios que tiene como forma de Paramatma en el corazón, con su Dios en el corazón, con su forma de vida, con su estándar de vida. Hoy justo Arjuna habló de la limpieza. La limpieza es una actitud muy espiritual. Entonces uno empieza a cambiar distintas acciones cuando tiene un maestro espiritual. Pero para llegar ahí hay todavía un camino. Entonces yo anoté para ir a un verso de cómo debemos ser ante un maestro espiritual, cómo debemos actuar ante un maestro espiritual, cómo debemos buscar un maestro espiritual y cómo debemos servir un maestro espiritual. Después cada uno puede tener un maestro espiritual, no sé, un profesor de yoga que le parezca que va, o un sacerdote, o un rabino, o hay distintos. Yo les voy a contar el nuestro. Quizás pueden asociarlo después. Voy a leer un verso del Bhagavad Gita que es muy popular entre nosotros. Es el 4.34. Yo creo que ya lo venimos hablando, no sé por qué, hace varias clases, sin querer hablarlo. El verso dice así: tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso, préstale atención. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Y en este verso contesta algunas de estas preguntas, ¿no? Y algunas las voy a contestar, las voy a tratar de contestar yo. ¿Cómo buscar un maestro espiritual? ¿Alguien tiene idea de cómo buscar un maestro espiritual? Salvo los que tienen ya maestro espiritual porque lo encontraron. ¿Alguno de las que están acá presentes? ¿Cómo buscar un maestro espiritual? El maestro viene solo. El maestro viene solo, es una buena. No lo buscamos, viene. Y yo te hago una pregunta: si vos estás solo en tu casa, no te relacionás con nadie, mirás televisión todo el día, ¿va a venir el maestro espiritual? Voy a leer de la vaguita. Puede venir. Pero si vos no haces nada para generar ese vínculo, ¿puede venir solo? Puede venir. ¿Cómo? De distintas maneras. Por ejemplo, como dije recién, tiene el vaguita. Pero si vos no tenés el Bhagavad Gita. Si no tengo el vaguita, bueno. Sí, una persona, la mayoría de las personas de Mar del Plata y Argentina no tienen el Bhagavad Gita y quizás no saben cómo generar un maestro. Desde ese punto, digo, ¿cómo uno puede llegar a conseguir un maestro? Mínimo deseo hay que tener. Hay que tener un deseo. Es verdad lo que dice Francisco igual, el maestro llega, pero El maestro deseo... llega hablo yo. El maestro llega cuando el discípulo está preparado, ese proverbio español. Tampoco el discípulo está preparado, pero bueno, por eso, el discípulo, como decía, si uno está solo, encerrado en una habitación, no se prepara. Pero puede ser por conexión telepática también, la conexión con el maestro. Te puede buscar él o la voz por ley de correspondencia. Puede ser, no tengo esa capacidad de telepatía, pero yo creo, por lo que he estudiado, lo que sé, nosotros tenemos que prepararnos, como bien dice acá, como dice Francisco, para recibirlo, tener el deseo de prepararnos. Yo digo bien, iba a decir algo. Sí, hay que preparar nosotros como estudiantes y hay que hacer preguntas, hay que ir y ver distintos gurús y hacer preguntas y sentir que tengo una reflexión en mi corazón, que tengo inspiración de que habla gurú.
Yo, lo que pude saber es que primero hay que saber qué objetivo tenemos para encontrar el gurú. Porque si yo quiero tener un objetivo de catolicismo, no voy a ir a buscar un rabino. Si quiero llegar a Krishna, voy a buscar un maestro espiritual Hare Krishna, Vaishnava. Entonces lo primero que tenemos que tener es el objetivo. Una vez que tenemos claro nuestro objetivo, que puede venir de nuestro deseo, tenemos que prepararnos como estudiantes. Tenemos que, en este caso, si queremos llegar a un maestro espiritual, Vaishnava, Hare Krishna, tenemos que venir a los encuentros espirituales urbanos, tenemos que hacer servicio, tenemos que conectarnos con devotos que tienen mucho más tiempo que todos nosotros, tenemos que leer, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que cantar, tenemos que aprender a cocinar, porque acá se cocina mucho. Entonces, de esa forma uno se va a ir asociando con los allegados al maestro espiritual, ¿no? Es como una red de ramificaciones, ¿no? Primero, cuando vas a ver al presidente, primero te encontrás con el secretario, el ministro, pum, es más o menos parecido. Entonces uno tiene que empezar a asociarse con los que están cerca del maestro. Si a uno le interesa llegar a tener una vida espiritual y profundizar en ella, bueno, se va acercando a los que ya saben un poco más, a los que conocen un poco más, a los que están más tiempo en el camino. Entonces acá, como dice Tan Solo, trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Ahí vamos a otro tema. El maestro espiritual tiene la verdad, dice acá, ¿no? Trata de aprender la verdad. ¿Cómo sabemos que ese maestro espiritual tiene la verdad? Cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Salvo que seas médico, vos no sabés lo que te está diciendo el médico. Si te dice tomate 8 pastillas de estas, y bueno, te las tomás. ¿Por qué? Porque ves el diploma atrás que dice Universidad de Mar del Plata, tantos años, trabajó en otro hospital, pum, soy recomendado por la obra social. Ahí tenés un camino. Él estudió en la universidad y trajo ese conocimiento para poder curarte. Lo mismo pasa con los maestros espirituales. Los maestros espirituales, la diferencia es que viene de maestro a maestro. Los maestros espirituales vienen desde Krishna, que es el primer conocimiento, por eso es la verdad. Es Dios es la verdad. Vienen de maestro a maestro, aprendiendo y aprendiendo. Eso se llama parampara. Se llama asociación discipular. Uno va de maestro a discípulo constantemente, aprendiendo las mismas palabras, no cambia nada. Entonces uno tiene el conocimiento verdadero, fresco, ¿no? Como llega. Entonces ahí uno puede recién encontrar, este viene de este linaje porque tiene este maestro, como Prabhupada, que tiene un maestro, su maestro, hasta llegar a Krishna. Ustedes ven la asociación discipular de Srila Prabhupada, que es nuestro maestro espiritual que está allá. Él llega a Krishna. Pasito a pasito, maestro a maestro. Entonces ahí tenemos una cuestión. Después dice, hazle preguntas de modo sumiso. Eso es interesante, ¿no? Porque todos tenemos nuestro ego, ¿no? Nuestro falso ego. Y a veces al momento de hacerle preguntas sumisas, ¿qué es? No es decirle, por favor, dígame, eso no es una pregunta sumisa. Hacer una pregunta sumisa es hacerles una pregunta seria sobre lo que estamos hablando. Y no desafiar al maestro espiritual. Porque si vos lo estás desafiando, no lo estás apreciando, no lo estás respetando. Estás buscando otra cosa, no estás buscando el conocimiento. Estás buscando vanagloriarte vos de tu conocimiento frente al maestro. Esa no es la forma de acercarse. Yo cuando era chico he sido un rebelde, entonces sí, a los maestros los enfrentaba, ¿no? Con preguntas, con mi posición. Pero bueno, hoy estoy más maduro y me doy cuenta que la forma de acercarse a las personas mismas, no solo a los maestros, es de una manera humilde, pero no humilde el pobrecito. No nos equivoquemos, porque eso no es humildad. Humildad es ser responsable con lo que estás preguntando y hacerlo de una manera amorosa. No hacerlo de una manera
Desafiante, gracias. Entonces esa es la segunda parte, ¿no? Es interesante porque yo tenía esa tendencia a hacer preguntas desafiantes y eso me separaba en vez de acercarme a la gente. ¿Quién quiere estar con alguien que lo está desafiando todo el tiempo? No es, está faltando el respeto de alguna manera. ¿Querés acercarte a mí? ¿Querés el conocimiento? ¿Y me desafías? Entonces esa parte es muy interesante para que nosotros incorporemos, ¿no? Pero no solamente con el maestro espiritual, que es más importante aún, sino con todo el resto de las personas. La vida es así. Hay momentos que vamos a ser gloriosos con nuestras preguntas y hay momentos que no. Pero bueno, tengamos la intención, la conciencia para generar esto. Luego dice, préstale servicio. Un maestro espiritual, la mayoría de los maestros espirituales de nuestro movimiento viajan mucho. Son maestros espirituales que están capaz que 3, 4 días, una semana en un lugar y viajan a otro lado a predicar. Un poco así es la vida del maestro espiritual moderno. ¿Y cómo hacemos para prestarle servicio? ¿No? ¿Cómo hacemos prestarle servicio? Primero, nuestro primer maestro espiritual es Srila Prabhupada. ¿Cómo hacemos para prestarle servicio a él? ¿A uno se le ocurre? Sabiendo cuál es el propósito que él tiene. Sabiendo los propósitos, bueno, es una buena. Su misión tiene 7 propósitos, sí, ya un día lo vamos a hablar. Muchas gracias, Juan. ¿A otro alguien se le ocurre cuál es una forma de servirlo al maestro? Y sí, la sumisión hacia él. Su misión hacia él. Muy bien. Gracias. ¿Hay más? Conocerlo para saber qué es lo que quiere. Conocerlo para saber lo que le gusta, sí. Muchas gracias. Leer libros. Leer libros. Muy bien. Llevar el mensaje que él nos trajo a nosotros. El locutor. Sí, iba a decir eso, el encuentro espiritual, por ejemplo, es un servicio. Bueno, vamos ahí. Todos estuvieron bien. Pero Prabhupada lo que más quería era, y el señor Chaitanya más que nada, y él era que llevemos el mensaje, el canto de Hare Krishna a cada pueblo y a cada aldea. Hoy quizás son más ciudades y mega ciudades y pueblos, pero intentar incorporar cada vez más gente a conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna es una conciencia superior, una conciencia más limpia, una conciencia que uno tiene por el Supremo, ¿no? Entonces, ese sería un gran servicio. Pero ¿cómo también podemos hacer? Por ejemplo, viniendo aquí, pidiendo tomar algún servicio, aquí, donando lo que uno pueda. Hay distintos eventos acá, por ejemplo, yendo a cocinar alimentos para la vida, viniendo a las clases de Sankirtan. Hay un montón de servicios. Cada servicio vale. Porque a veces pensamos, no, yo no puedo ir a ver a mi guru que está en Nueva York, o... No importa, ustedes pueden hacer servicio acá en este momento. Siendo buenas personas están haciendo servicio, siendo personas coherentes están haciendo, siendo buenos padres, siendo buenos en la congregación, están haciendo servicio. Nosotros tenemos que hacer el servicio acá, porque nos tocó Mar del Plata. Nos tocó Buenos Aires, tiene que hacer servicio en Buenos Aires, si puede viajar, viajar. Pero nosotros tenemos que darle, estar orgullosos de poder servirnos a nuestro maestro espiritual en la posición que nos toca. No hace falta viajar por todo el mundo, no hace falta saber 800 idiomas, no hace falta... No, nosotros estamos acá para servir a nuestro maestro espiritual, constantemente. Bueno, y bueno, volvemos a lo mismo de antes. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Ellos son almas autorrealizadas porque ya están en una posición más elevada. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, cómo ellos están en una posición más elevada, por qué. Y han visto la verdad es porque han visto a Krishna en sus libros, en sus meditaciones, en sus enseñanzas, en su sangha, en su asociación con otros devotos, ¿no? Ellos van purificando. Entonces, ahora vamos a hablar
Ya hablamos de cómo buscarlo, de cómo servirlo, de cómo tenemos que actuar. El maestro espiritual no es nuestro amigo tampoco. Como nosotros no somos amigos de nuestros hijos, capaz, ¿no? Tomamos esa. Yo a mi papá no le podía decir de chico como le decían los amigos. Mi papá le decía Lito. Yo no le decía Lito, le decía papá. Tenía otra forma. Entonces con los maestros espirituales yo no puedo decir a mi maestro espiritual, hola, ¿cómo andás? No. Le digo Gurudev, Maharaj. Y uno teniendo esa familiaridad, ¿no? Cuando uno es muy familiar, y no es de familia, sino es de generar un vínculo que no corresponde, ¿no? Esa familiaridad puede equivocarse, ¿no? Uno con los maestros tiene que tener cierta, no distancia, pero entender cuál es su posición, ¿no? Yo cuando iba al colegio estaba el maestro y yo entendía cuál era mi posición. Mi posición era de alumno, no estaba igual que el maestro. Entonces nosotros no podemos ver a nuestro maestro espiritual en esa misma situación. Eso nos ayuda mucho. Porque no quiere decir que nuestro maestro espiritual no sea una persona común y corriente en ciertos sentidos, pero a la vez es una persona especial, porque se dedica 24/7 a hablar de Krishna, a contar sus pasatiempos, a estar con sus discípulos, a viajar para predicar, a dar clases. Vos ves, los maestros espirituales tienen 70, 80 años y dan 10 clases por semana. Y yo digo, hoy voy a dar una clase, una charla, ni siquiera es una clase, es una charla. No, tengo que ir hasta allá. Soy una porquería, no me doy cuenta. Pero bueno, por mi maestro espiritual vine, porque tengo que cumplir con mi palabra. Si yo no cumplo con mi palabra, te estaría faltando a él. Entonces, esto es otra cosa muy importante. Los maestros espirituales, uno no puede ver a la persona en sí, uno puede ver la coherencia de la persona a lo largo del tiempo. Porque la vida, como dijimos antes, así. Hoy puedo ser acá, perfecto, hasta me bañé para venir, estoy bárbaro, pero mañana puedo ser cualquier cosa. Entonces la coherencia es lo que hace una persona se convierta en alguien superior, en alguien con otro estado de conciencia. Y ellos son personas que están 24/7 en esa posición, de sirvientes de Srila Prabhupada, de sirvientes de Krishna. Entonces eso va purificando nuestro deseo, como dijo Juan, nuestra conciencia. ¿Pero por qué lo va purificando? ¿Porque nosotros dejamos de lado de hacer cosas? No, uno va cambiando esos requerimientos. Si yo me pasara escuchando, sobre política o sobre rock, estaría conectado con eso. Pero cuando uno empieza a escuchar sobre filosofía, sobre meditación, sobre vida sana, sobre Dios, empieza a ocupar los espacios que va dejando en la mente con eso. Entonces va cambiando sutilmente nuestra conciencia. Empezamos a ocupar nuestra mente, nuestro corazón con otras cuestiones más superiores, ¿no? que son eternas, que nos limpian la mente. ¿No? Cuando uno termina, un candidato duró 4 años y a los 4 años si llega, ya está, cambió. Sí, es mi presidente, 4 años ya no es más mi presidente. Viene otro, lo que sea, un jugador de fútbol. En cambio, estos conocimientos que nos imparten los maestros espirituales son para siempre. Por eso es tan importante que uno, como dijo Francisco, se entregue al maestro espiritual, que tome un camino serio, si lo va a hacer. Porque el maestro espiritual está tomando tu karma, está tomando tu energía, está tomándote a vos como discípulo. No es así nomás. Si uno toma la decisión de ser un discípulo, tiene que comprometerse. Como cuando vas a una clase de guitarra, si vos no te comprometes a ir a la clase de guitarra, a practicar la guitarra, tocar los temas, por más que vayas y te digas, ay maestro, no hay ningún resultado. No tenemos ningún resultado. Entonces es lo mismo acá. Si yo me comprometo con mi maestro espiritual y después no hago nunca una meditación,
no me junto nunca con los devotos, no leo nunca. No sé, puedo hacer un montón de cosas malas, pero no hago nada, me quedo así. Ay, qué bueno, maestro. Mi maestro me da un palo por la cabeza. ¿Para qué me pediste que sea tu maestro si no cumplís con mi instrucción? Si no cumplís. Yo cuando conocí a mi maestro espiritual, mi esposa lo conoció antes, y cuando lo vi por primera vez, eso es verdad, por eso lo confirmó el timbre. Cuando lo vi por primera vez, vi que los demás se inclinaban hacia él, ¿no? Como muestra de respeto, ¿no? Se inclinaban, yo los levantaba y digo, ¿qué están haciendo? Es un hombre común. ¿Por qué te inclinas enfrente de un hombre común? Pero uno va entendiendo, como dije antes, que va viendo esa coherencia en ese maestro, va viendo lo que sabe, lo que tiene para impartirte, ¿no? Son especialistas en conocer a la persona, en ver a las personas. Entonces uno va cambiando su mente, ¿no? Va diciendo, Maharaj, porque solo va pasando, no es que uno tiene que impostar nada. Esa relación se va dando sola, pero no porque uno sea bueno, sino porque el maestro espiritual es bueno. El maestro espiritual sabe darte tu tiempo, el maestro espiritual sabe darte tu consejo, sabe cuándo hablarte, sabe cómo no tengo idea de cómo sabe, pero sabe, son especialistas en eso. Entonces un maestro espiritual, como dijo Francisco y como dijo, ¿cómo es tu nombre? Lautaro, llega en un momento, pero uno tiene que ir cambiando ese estadio de la conciencia y tiene que ir preparándose, como dijo Sri Govinda, porque va a llegar el momento. Si tenemos ese objetivo, va a llegar el momento, eso no hay dudas, no importa cuándo. No importa cuándo, nadie tiene que estar apurado en encontrar un maestro espiritual. Pero si tienen la voluntad y tienen el deseo de tener un camino espiritual más profundo, más comprometido, la palabra de vuelta, comprometido, el maestro espiritual va a llegar. Pero mientras hay que preparándose, ¿no? Y ya acá hay un montón de cosas para venir a prepararse en Espacio Govinda. Un montón de clases, un montón de actividades que nos hacen bien y nos conocemos gente nueva y nos congregamos. Acá hay varios que conozco que vienen a Alimentos para la Vida, otros que vienen a las clases de Bhagavad Gita, veo gente de los kirtaneros. Entonces se va generando congregación. Y eso también, ¿quién lo quiere? El maestro espiritual. Estamos haciendo de vuelta servicio. Hasta acá todo. ¿Se entiende todo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Un comentario? Bueno, continuamos entonces. Bienvenida, Adriana. Bueno, a ver, ¿quién sabe? Una pregunta así más técnica, ¿no? Es técnica, pero es fácil, capaz que los devotos un poquito calladitos, después si nadie la conoce, la contesta. ¿Alguien sabe quién es el primer gurú, el primer maestro de la historia, de la eternidad? No la madre es nuestro primer maestro. Dijiste que era Krishna Vishnu. Bueno, Krishna. Muy bien ahí, Lautaro. Sí. Muy bien, Lautaro. Krishna es el primer maestro de este Kali Yuga, ¿no? de esta Brahma, esta era de Brahma, digamos, porque es más que Kali Yuga. ¿Y saben por qué Krishna es el primer maestro? ¿Qué hizo Krishna para ser el primer maestro? ¿Qué hizo? ¿Qué hace un maestro? Enseña. Enseñó. Dio la primera instrucción al señor Brahma, como Paramatma en el corazón. ¿Y qué le dijo? Brahma estaba así meditando, en la nada, estaba todo oscuro, él tenía una misión, pero no sabía qué hacer, y de repente escucha, tapa. ¿Viste? Como, ¿qué pasó? Tapa quiere decir austeridad. Entonces él, para empezar a crear, todos tenemos que hacer una austeridad. Entonces lo mismo, y como vengo diciendo, para tener un maestro espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Primero, prepararnos. Y las preparaciones a veces son austeras, pero
tienen sus beneficios finalmente. Entonces tenemos que prepararnos estudiando, tenemos que prepararnos consultando a los demás, como cuando uno va a hacer algo, consulta, pregunta, se contacta, se congrega, empieza a tener gente nueva, quiere conocer cosas nuevas, conoce algo y quiere conocer un poco más. Eso tenemos que volver a hacer. Es como volver al colegio, la vida espiritual. Nosotros somos estudiantes eternos de la vida espiritual. No para. Y eso es lo lindo. A mí me encanta eso, porque cuando digo estoy aburrido, no estás aburrido, estás mirando a otro lado. Porque hay mucho para aprender, hay mucho para hacer, hay mucho para ofrecer, hay mucho para servir. Entonces tenemos que ver todo lo que tenemos por hacer. Y eso es un privilegio en nuestra vida, que podamos escuchar, que podamos servir. Es un privilegio el servicio. Nunca dudemos de eso, porque a veces dicen, no, que lo haga otro. No, lo quiero hacer yo. Intentar. Que no voy a decir yo manejar el celular o la computadora porque ya está, explota el sistema. Pero las cosas que uno sabe, puede hacer, puede ayudar. Todos sabemos barrer, todos sabemos lavar un plato, todos podemos cocinar, ayudar en la cocina. Todos podemos hacer dar una mano para pintar el lugar. Todos podemos hacer una ayuda. Algunos son más profesionales, otros y tienen otras actitudes, pero todos podemos servir. Y el servicio es un privilegio. Ahí cuando empezamos a servir es cuando Krishna empieza a mirarnos de a poquito. ¿Y qué dice Krishna? Este me parece que le voy a mandar un maestro espiritual. Se lo está mereciendo. Me parece que puede llegar a ser. Pero tenemos que hacer un camino, no es que hago una sola cosa, Krishna. No es tan fácil tampoco. Pero esa acción, la acción genera más acción, ¿no? También genera reacciones, pero eso es para otra clase. Entonces necesitamos estar activos. Activos. No. Siempre hay algo para hacer, voy a repetir. Si ustedes están en su casa y digo, estoy aburrido, lo llaman a Arjuna, enseguida le va a encontrar algo para hacer. Enseguida. Y tienen que venir contentos. Uno tiene que empezar a disfrutar de hacer el servicio para el maestro espiritual. Tienen que empezar a estar contento cuando le piden algo para hacer. A veces no se puede, no es darse latigazos, ¿no? Pero tiene que estar contento en poder servir. Porque ese es el principio activo del alma. El deseo de servir al maestro, el deseo de servir a Krishna. Tenemos que estar conscientes de que a veces la mente nos da esas sorpresas, ¿no? Que no nos damos cuenta, y somos nosotros mismos, ¿no? Que en vez de contestar sí, no tengo ganas. No, hay que ejercitar ese sí, hay que ejercitarlo. Hasta en la casa, ¿no? Porque a veces nos pasa en el día a día, ahí sí hay familiaridad en la casa, ¿no? Entonces está todo mezclado. Pero uno tiene que servir a su esposa, tiene que servir a su esposo, tiene que servir a su hijo, a su mamá, a su tía. Tiene que servir de corazón, porque son personas que están en la vida como también maestros. Yo a mi tía la valoro mucho, yo cuando era chico tengo recuerdos increíbles de mi tía. Y si hoy voy a la casa y comparto una cena con ella, le cuento de lo mío, se pone contenta. Hacer servicio a veces también no es cambiarle la vida al otro, pero a veces sacarle una sonrisa, generar una compañía. Hay muchas formas de hacer servicio. Si el maestro espiritual está agradecido y ustedes están haciendo servicio, Krishna lo va a ver y el maestro espiritual va a venir. Y ese día va a cambiar su vida, porque el compromiso con el maestro espiritual hace que uno evolucione en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su relación con los demás. Así que yo los aliento a que hagan servicio, a que se relacionen con los que les gustaría a ustedes tener un objetivo en común. Ese maestro va a llegar. Hagan preguntas de manera humilde, hagan servicio, que el maestro espiritual le va a mostrar la verdad. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna
algo que aportar, los devotos. Acá soy todo oídos. También servir a un devoto, servir a Krishna. Totalmente. Es importante servir a un devoto. Es muy importante. Es muy importante servir a los devotos. Prabhupada, servir ¿Perdón? a Krishna. Sí, sí. Servir a los devotos es muy importante porque uno empieza a tener esa dinámica. Esto es una cultura de la relación. ¿Y cómo llegamos a tener una relación con Dios? Primero empezamos a relacionarnos entre nosotros. Empezamos a limar esas fricciones entre nosotros. Empezamos a tratar con amor. No vamos a equivocar. Lo vamos a hacer bien un día, mal el otro. Pero la intención, la conciencia es esa. Nosotros, hay un dicho que dice que somos como una piedra filosas en una bolsa, y a medida que pasa el tiempo esas piedras se van rozando y terminan siendo redondas, ¿no? Eso terminamos siendo, porque con el tiempo uno se va conociendo, y yo sé que, no sé, uno es impuntual, el otro, no sé, tiene una forma de ser, aceptándonos y viendo lo bueno de la otra persona, y viendo, apreciando, ¿viste? No criticando, sino apreciando. Uno puede llegar a la persona. Si vos lo criticás, no vas a llegar. ¿Quién le gusta que lo critiquen? ¿Y qué bien te hace a vos criticar? Entonces, esa es la forma que podemos hacer. Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Los votos? Yo te quería preguntar que ¿cómo se llega al maestro espiritual a categorizarlo como maestro espiritual? Si hay alguna especie de asociación. Muy buena pregunta, mirá, justo. No lo tenía organizado. Este es un libro que se llama El Néctar de la Instrucción. Es un libro que nos instruye de cómo reconocer un maestro espiritual, cómo relacionarnos con los devotos. Tiene varias formas que nos instruye de cómo actuar. Lo recomiendo muchísimo. Y lo recomiendo, si mejor, leerlo con algún devoto, porque hay detalles que quizás a uno no le cuesta digerir. Pero es muy bueno, a mí me encanta este libro. Voy a leerlo. Texto 1, es el primero de todos. Son 11. La persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira, los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. ¿Lo le he dado vuelta o lo entendieron? Esas son las características de un maestro espiritual. Si uno ve a alguien que puede hacer eso, es que es un maestro espiritual. Y yo veo a mi Guru Maharaj y es así. Y creo que todos los devotos ven a sus gurus y es así. Son personas que hablan lo que tienen que hablar. Y si hablan de Krishna. Mi guru jamás me habló de Argentina contra Francia. No, me habla de Krishna. Y me da instrucciones y me entusiasma. Eso es lo que me encanta a mi guru. Llega y dice, viste este templo, qué sé yo, tienen que ir, qué sé yo, y acá. Te da eso también, te empodera para seguir el camino. Es muy importante, porque no es solo la instrucción, es el entusiasmo que te da, es ver a él y su coherencia. Digo, yo me levanté a las 6, se levantó a la 1, ¿viste? Que no lo alcanzo nunca, ¿viste? Es eso, es querer ser mejor persona. Como cuando un niño está con su papá y quiere ser mejor, ¿viste? Para que su papá le diga algo, qué sé yo. Aunque no me diga nada, yo sé que él sabe que yo me estoy esforzando. Y yo valoro mucho su asociación, su relación. A mí me dio un compromiso en la vida. Y es un compromiso con el Guru y con uno, con Krishna. No es como un trabajo que uno, si no va, no hace nada, bueno, qué sé yo, no pasa nada, vos faltás o te echarán, cuanto mucho. Pero esto es mi vida espiritual. Yo me puedo conseguir otro trabajo, no me puedo conseguir otra vida espiritual. No, hoy me compro otra, ya está, me cambio la remera. No, es
es un compromiso y me siento muy feliz de tener este compromiso. Me siento conectado con él por tener este compromiso. Y hoy que algo que me acordé por cuando dijo Francisco, los devotos tenemos un principio que es ahimsa, que es la no violencia. Yo siempre pienso, estoy tratando de llevarlo adelante. Pero si alguien toca a mi gurú, o toca a algún devoto, y ahí se pudre. Entonces la ahimsa es verdad, hay que hacerlo, pero si cuando uno tiene que defender a lo suyo, lo tiene que defender. Entonces, hay varios principios, pero bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ahí, Jess. Sí, me gustaría como hacer referencia a esto, la última parte del verso del Bhagavad, que decís, el maestro espiritual conoce la verdad. Y bueno, ¿qué es la verdad además de Krishna? Está bueno como entender qué es lo atemporal, ¿no? También, porque todo esto son colorcitos, pero que de eso no hablaste, si querés desarrollarlo vos de repente. ¿Querés repetirme la concepta? Todo es maya, decía Buda. Claro, exacto. Todo es maya, todo es ilusión. Todo es Que magia. la verdad, o sea, el maestro espiritual conoce la verdad, dice el texto. Y la verdad es Krishna, ¿no? Es Dios, pero, o sea, y es atemporal, porque La verdad no es permanente. Vos querés decir que la verdad de Krishna no es atemporal, es eterna. Claro, es eterna. Todo el resto va... Todo el resto, la ilusión, la energía ilusoria, no es permanente. Se termina. Pero no es irreal. No es permanente, pero es real. Entonces eso nos hace confundir a veces un poco qué es la verdad. Nosotros pensamos que hay cosas que... No, esto es la verdad, el comunismo. Hace 100 años el comunismo era la verdad. Hoy no existe más el comunismo. Entonces, esas cuestiones nos pueden hacer equivocar, confundir, porque la energía ilusoria lo que hace es eso, nos confunde. Lo perecero es sagrado, aunque sea, porque tiene un trasfondo eterno lo perecero. Es sagrado porque el trasfondo es eterno, que es Dios, la energía, etc. Nosotros somos eternos como almas espirituales, porque somos almas espirituales. A partir de esa consigna, nuestra vida es eterna. Quizás nuestro cuerpo no es eterno, nuestro cuerpo sí es una identificación que tenemos. Sí, tiene principio y fin el cuerpo. ¿Verdad que quiero saber si le contesté a Jess de alguna manera? ¿Quieres saber algo más profundo? ¿Segura? Y yo quería como acotar respecto a esto de la verdad, la temporalidad y eso. Sí. Que claro, es como decís vos, por ahí el comunismo es una verdad ahora de este siglo, de este milenio, pero la verdad es algo que podés saber lo que es porque hace 8 millones de años la verdad es la misma, hace 8 millones de años, ahora y en el futuro, la verdad es siempre la misma. Y por ejemplo, una de las verdades es que, por ejemplo, el alma es eterna, entonces eso es ahora, en el pasado y en el futuro, entonces la verdad es esa, es como trasciende el tiempo. Es siempre la verdad. No es que algo que fue verdad en el pasado también va a ser verdad en el futuro. Sí, y más de 8 millones, es eterno. Exacto. Pero sí, las verdades, hay verdades absolutas. En el Bhagavatam y el Bhagavad Gita hay muchos versos que son verdades dichas por Krishna, o por algún avatar de él, o por algún maestro espiritual, y hay verdades absolutas. El resto, esto es ilusión. Este micrófono va a llegar un tiempo que no va a existir más. Eso es ilusión. Nosotros no podemos apegarnos a esas situaciones. Los maestros espirituales lo que tienen es que son renunciantes a la vida material. Entonces ellos pueden llevar su vida espiritual más allá. Por eso saben la verdad, porque ellos renuncian a la vida material. Se dice que son muertos sociales, porque ellos renuncian a la sociedad.
¿no? Ellos van un poco más, por eso ellos pueden ver la verdad, porque no están condicionados como nosotros, tan condicionados como nosotros que cualquier cosita nos puede cambiar el día. Mi maestro espiritual, si tenía que ir allá a dar una clase, no lo va a cambiar nada, porque tiene su Prabhupada. Se vino con la instrucción de su maestro espiritual 30 años antes de cumplir la instrucción a América, solo, sin plata, viejo, a hacer este movimiento. Él tenía fe firme. Él tenía fe firme y sabía que eso era la verdad. Y está manifestado, fue la verdad. Lo logró. Porque él podría haber dicho en la primera de cambio, no, tengo frío en Estados Unidos, son todos come carne. No, esa no era la verdad, esa era la ilusión. Porque eso en un momento se terminó y él generó ISKCON. Así que hubo una verdad. ¿Llegó Vinda? Sí. Yo ¿Cómo quería decís? compartir mi experiencia sobre el tema de cómo buscar guru. Por favor. ¿Sí? Cuando empecé mi camino espiritual, escuché clases de un profesor de Ayurveda y en una clase él mencionó que uno no puede Decirlo en inglés. one cannot how to say like advance spiritually Uno no puede avanzar espiritualmente without some religion system. sin un sistema religioso. Puede ser. Entonces yo fui y dijo que bueno, y hay que entender qué es tu sistema religioso. Y yo sentí que bueno, tiene razón. Y bueno, ¿cómo puedo encontrar? Hay varios. ¿Cómo puedo entender? Y dijo que bueno, tenés que ir a diferentes lugares y como sentir que manera que they're worshiping, La adoración. adoración a Dios es lo mismo que tuya. The form that they are worshiping in this religion system are kind of you find it like the same, like you're La adoración en este sistema religioso es encontrar tu verdadero yo, el corazón. Bueno, entonces yo encontré mía, que es mi humor, y después escuché otra clase y él dijo, bueno, ¿cómo buscar guru? ¿Cómo puedes entender que es tu guru? Y dijo que tenés que escuchar distintos gurus y como sentís que tenés inspiración cuando escuchás, esto es tu guru. ¿Sí? Y es que Prabhu dijo que cuando discípulo está listo, guru aparece. Para mí pasó eso, que estaba escuchando de Ayurveda, pero en distintas clases, en tiempo que yo necesitaba, él dijo que necesito hacer. Space-time, espacio-tiempo, different stations of space-time, do you mean? I think. Es interesante lo que dice Sri Govinda y con esto terminamos. Sí. De oír, ¿no? Porque en este librito justo dice que la persona más inteligente es la que encuentra el sentido oyendo, ¿no? Porque uno cuando mira lo puede ver lindo, feo, eso te puede condicionar, pero el oír, la palabra, la verdad, eso es digno de una persona más inteligente. Entonces me quedo con lo que él oyó, yo también oí, cuando empecé a escuchar a mi maestro espiritual me cambió totalmente mi forma de verlo como, ¿por qué lo saludan a este hombre de esa manera? Decir, Maharaj, me cambió. Entonces oír es muy interesante, ¿no? Tenemos que tomarnos el tiempo de oír.
Hoy estamos con millones de cosas y es más fácil guachar un mensajito en el teléfono que ponerse a oír realmente, que escuchar, que hay entre líneas, cuál es la intención, a dónde nos lleva esto. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan tenido paciencia, que me hayan escuchado, espero que les haya servido y bueno, Hare Krishna a todos. Hare Krishna.